Dieguito. Ah, En la muy caja bien. para batear. Ya estaba mirando béisbol, entonces ya aprendí. Qué grande, qué grande. Bueno, estábamos en Génesis 4, versículos 3 y 5. Y, y ahí hablaba la palabra de tiempo después. Y qué significaba ese tiempo después, ¿no? Y, y, y también vimos qué representaban, ¿sí?, esos sacrificios para cada uno de ellos, tanto de Caín como Abel. Y ahí la palabra nos llevó a Juan 6, 44 y 45. Y Dios nos volvió a ratificar que la humanidad no puede agradar a Dios. Entonces, ¿de qué manera nos enseña Dios? Bueno, como ya lo había ratificado antes, por lo que dice y por lo que hace. Y compartimos Hebreos 11. Y Dios nos reveló que para que Dios busque, si a alguien debe saber que al que busca Dios, para esa persona Dios existe. Y eso se manifiesta por la ley grabada en el alma de todo ser humano. Y cómo consiguieron la fe en Hebreos 11:6. O sea, ahí la palabra nos llevaba, ¿no?, a que entendamos cómo es que consiguen la fe tanto Caín como Abel. Y ahí, ¿qué tenías que tener antes de llegar a Dios? Hicimos un par de preguntas. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Y en qué momento llega la fe? Y ahí nos tuvo Dios bastante tiempo. Ahí estuvimos escuchando atentamente lo de Hebreos 11, pero 11, en el capítulo 11, pero versículo 4. Y bueno, ¿cómo se agrada a Dios? Con la fe. ¿Cómo se obtiene esa fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿Y en qué momento llega la fe? Cuando Dios ve, ¿sí? ¿Y cómo llega esa fe? Y ahí nos hace un paralelo con Abel y Caín en Hebreos 11. ¿Cómo se oye al Padre? Y ahí fuimos a Hechos 9, del 1 al 6, viendo esa conversión de Saulo. Y cómo fue esa conversión, qué es lo que tuvo que pasar. Y bueno, y vimos diferentes pasajes, como Lucas 10, Gálatas 1, versículos 11 y 12, Salmo 19, con la intención de cómo es que Dios revela y cómo es que llega esa ley de la fe. ¿Y dónde comienza en la ley de la fe? Que vimos que comienza en Génesis 3:15, que aparece por primera vez la fe. Y ahí nos hicimos una pregunta, si tenía fe Caín, y si tenía fe Abel. Y ahí comprobamos por la palabra que ambos estaban en las mismas condiciones. Caín y Abel escucharon el mensaje, Caín no creyó y Abel sí creyó. Y lo que se convierte es la ley. Y cómo es esa conversión ya la hemos visto en Saulo, en Samuel y en Nicodemo, ¿sí? Cómo se va convirtiendo esa ley y qué es lo que tiene que pasar. ¿Y por qué Caín no cree? Hicimos una pregunta ahí, pero ¿cómo es? Tienen los dos los mismos conocimientos por la ley, ¿no es cierto? Y como sabemos que Caín no cree, y ahí la palabra nos llevó a Santiago 2:17, ¿sí? Dios pone una obra, ¿sí? Y esa obra, la fe sin obra está muerta.
Y en Juan 6, Juan 6 de versículos 28 y 29, es creer en el Evangelio, ¿sí? Y ese creer es por revelación. Y nuevamente, ¿cuál es la obra para obtener esa fe? Y nos llevó a Hebreos 10. Y estuvimos viendo Primera de Corintios, capítulo 4, los primeros versículos del 1 al 5. ¿Cuál es la intención de la humanidad? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? Esas intenciones del corazón, de la conciencia, que está grabada en el alma. Y estuvimos viendo algunos pasajes como Romanos 2, Efesios 2 y Timoteo 1. Y habla acerca de una incredulidad y de un blasfemo. Y bueno, y ahí Dios nos mantuvo ahí, ¿sí? Más o menos, es lo que noté. Qué bueno, Gustavo, muy bien. Qué buena, qué buen resumen. Gracias al Señor. Wow. Impresionante. Muy linda, muy interesante esa clase. Ay, quedamos mudos muchos y seguimos estando mudos, ¿no? Por eso anoté nada más, y la revelación va a llegar de a poquito, de a poquito a poco, como dicen acá en Colombia, ¿no? Así, poquito a poco. Me encanta esa expresión. Sí. Mientras estaba haciendo el resumen, me llegaba como una pregunta. ¿Caín entendería o no entendió? Sí, porque porque por la ley, tanto Caín como Abel, por la ley, ellos conocen a Dios. Dios se manifiesta en la ley que está en ellos. Pero ¿cuál es el trabajo de la ley? ¿Cuál es la obra de la ley? Llevarlo a Cristo. ¿De qué manera? A través del Evangelio. Pero ¿cuál? No, porque la ley no. Porque la ley está separada. Sí. Sí, la función de la ley buena es generar el bien, y tal como está la primera vez con Adán y Eva, los llevó. Y la primera conversión es la de la ley, vimos eso. Y para colocar el principio fundamental y luego repetirlo, Dios, ese principio en cada ser humano. Entonces, porque la ley es la que convierte el alma. Es decir, en síntesis, Dios va detrás de su imagen y semejanza que está destruida en Adán y Eva. ¿Y cuál es la imagen? No la semejanza, porque la semejanza la perdieron, que era la vida. Entonces, la imagen es inteligencia, voluntad y emociones que Dios colocó en esa alma. Y de hecho, cuando se hacen los delantales, ahí está ejerciendo la ley. La ley buena es la que genera ese de que no está bien que estén, porque ya entra ese conocimiento de que están desnudos. Entonces el razonamiento es la conciencia que acusa y defiende, y finalmente la decisión por reacción, porque la ley no da vida, la ley separa, que eso fue lo que hizo ahí, pero es la misma ley la que queda separada. Y pues con Adán y Eva es que Dios nos puede dejar ver claramente esa conducción de
de Dios hacia la misma ley para llevarla al Mesías. De hecho, está dentro de esa alma destruida, que entre ellos ya la provisión y la apropiación antes de la fundación está hecha, pero la desarrollan en la historia física. Entonces, ahí viene la conversión de la ley, que la vemos con Saulo, claramente. ¿Quién eres, Señor? En una persecución. Lo que pasa es que la primera vez que lo hace Dios como principio fundamental, no hay una persecución, en el sentido que ya vemos a Caín sí en una persecución después, ¿no? Pero es decir, es exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Los lleva al mensaje, y pues Adán y Eva se ponen de acuerdo con Dios y en quién es Dios, en cuanto les está produciendo y los está llevando al arrepentimiento. Y ahí dentro del arrepentimiento, pues la tristeza de Dios. ¿Y cómo comunica eso? Pues es un mensaje espiritual, el Evangelio. Pero Caín, ¿por qué lleva unas frutas? ¿Fue que no entendió el mensaje, o con esas frutas está declarando lo contrario a lo que Dios demanda? Es decir, a propósito lo está haciendo. O sea que el mensaje perfecto en cuanto a lo mismo que ocurrió con Adán y Eva, y se ratifica con Abel, que ese arrepentimiento lo lleva a ponerse de acuerdo con Dios y lleva la única ofrenda que acepta Dios, que es ese sacrificio perfecto, con una visual, una obra física, que es un corderito perfecto ahí. Es interesante, pero Caín, ¿no? Caín hizo lo mismo que hizo los padres de él, sus padres. Ellos se vistieron ellos mismos con pieles, con hojas. Y nació bajo esa misma naturaleza, creyendo que ellos podían agradarle a Dios a su manera. Yo no creo que Caín estaba ignorante. Yo creo que bajo la ley él sabía, y él tomó la decisión de no permanecer y confiar en sí mismo, en lo que él le ofrece a Dios. correcto. Exacto, porque el mensaje yo digo que llegó por la ley porque él se presenta con una ofrenda. Si él no hubiera entendido el mensaje, no hubiera llevado ni siquiera una ofrenda. O sea, que el mensaje de Dios por medio de la ley llegó y es entendida. Ahora, que en su libre albedrío él haya no creído, porque ahí se ve que no creyó, en la ofrenda que presenta. La cosa es que la única ofrenda que Dios aceptó fue la de él. Y Abel se puso de acuerdo con Dios. Exacto. Caín no se puso de acuerdo. Él creía que podía ofrecer su propia ofrenda. Es como hoy en día, yo oro, yo le dedico al Señor, yo amo al Señor, yo le creo al Señor, yo le oré al Señor, yo estudio la palabra, y estoy haciendo lo mismo que Caín, creyendo que soy yo que le ofrezco esa dedicación, pero no soy yo, solamente hay uno que lo hace. Y repite esta historia en cada uno de nosotros, participándonos. Bueno, vamos a que Dios nos ayude en cuanto a que nos baje bien esas verdades. Si él escuchó el mensaje completo o incompleto, etcétera. Vamos a Hechos capítulo 2. Y es
es la llegada del Espíritu Santo. O sea, es el que viene a habitar y andar en limitación en el creyente del Nuevo Testamento. Después de que Jesús asciende al cielo, 10 días después llega el Espíritu Santo. Y aquí el mensaje es dado primero a su pueblo, a los judíos. Y vamos a mirar, porque de todas maneras ellos son gentiles. Su pueblo, en cuanto a que del linaje de Abraham viene en la humanidad, pero sabiendo ya que el verdadero israelita o el verdadero judío es el que ha nacido de nuevo. Ellos tienen como el sobrenombre de judíos, porque el mismo Señor se lo dice. En Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 29 y vamos a leer hasta el versículo 35. Ahí hacemos un alto y comentamos y continuamos, por favor. Varones hermanos. Perdón, porque yo estoy equivocado, me equivoqué desde el versículo 22. 22 y vamos hasta el versículo hasta el versículo 28, ahora sí. 22 al 28 de Hechos capítulo 2, corrijo. Gracias. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, gracias. Entonces, una vez que el Espíritu Santo llega y habla a través de Pedro, porque fue el que Jesús comisionó para abrir ese mensaje, como abrir la llave para abrir el reino, en cuanto al fruto del Espíritu de Dios, de esa, o dar la cosecha de esa semilla que cayó y murió, que es esa simiente, y ahora el Espíritu Santo es el que se encarga de esparcir ese mensaje. Él, como participante, para repetir el Evangelio. Y dice la palabra, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, el Espíritu de Dios a través de Pedro, ¿cuál es el enunciado? ¿Qué les está contando ahí, digamos, como introducción? ¿De qué les habla? Qué lindo el mío. En el versículo 23 dice,
desde el principio Dios había decidido que sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. O sea que nos afirma y nos relata que esto todo ocurrió al principio, aunque ocurrió antes. Eso estaba en el diseño de Dios ante la creación, pero en el principio ese sacrificio se manifestó. Correcto. Pero digamos en esencia, esos 3 versículos, ¿de qué hablan? Del Evangelio. Porque, correcto, Dieguito, es el Evangelio. Porque está hablando Jesús Nazareno. Ese es el físico. Varón aprobado por Dios. Varón, pues ahí está la parte espiritual. El aprobado por Dios, pues el que habitó y anduvo dentro de Jesús, que es el Cristo. Dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. O sea, Dios hizo esas maravillas y prodigios por medio de Él, o sea, de Dios Hijo, del Cristo. Participativo, Jesús, como vosotros mismos sabéis. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí que está diciendo, es un plan soberano desde la eternidad. Eso no fue una sorpresa para Dios, ni absolutamente. Lo lleva hasta antes de la fundación del mundo, porque dice, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que esto Dios lo sabía. ¿Por qué? Porque era un plan de Él. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí el Espíritu Santo le está diciendo, ustedes lo mataron. Y obviamente nosotros estamos ahí, ¿no? Porque siempre decimos que los judíos son los que lo mataron. No, yo, por mi pecado. Y ahí espiritualmente, es decir, estamos todos los que le hemos creído, porque nos está introduciendo o estamos dentro de su historia. Dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea que ahí está la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección, el Evangelio. El mío dice, eso, pero Dios hizo que Jesús resucitará, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Muy bien. Y ahí, la muerte, ¿qué poder tiene y sobre quién? Porque Jesús murió, pero resucitó porque la muerte es vencida, ¿no? La muerte no podía con el que estaba adentro, que fue el que se ofreció voluntariamente para absorber todo el juicio de Dios, y mediante ese cumplimiento de su juicio aparece esa justicia para regresar a la comunión a ellos, y luego por lo físico lo repite en cada ser humano. Ahora, el Espíritu Santo, que es el que está hablando ahí, nos lleva al Antiguo Testamento, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y cita un salmo, el Salmo 16, literalmente del 8 al 11. Ahora, ¿qué significa eso? Porque el mismo Espíritu Santo es el que tiene que interpretar, porque va allá que está escrito, y ahora, ¿cuál es la interpretación? Del 29
Ahora sí, al versículo 35. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, entonces ahí está. El mismo Espíritu Santo interpreta de quien está hablando en el Antiguo Testamento. Y eso nos ratifica que la historia de Dios acerca de su Hijo. Pero el que inspira la Escritura es el Espíritu Santo. Y por eso va al Antiguo Testamento y aquí está revelando a quién se está refiriendo. Entonces, lo ratifica. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Porque el diálogo es entre ellos. Aquí es participando. Entonces, dice que a este exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. El que dice, no es David el que dice, sino el que está dentro de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, ya viendo espiritualmente el diálogo entre ellos. Y ese es otro salmo que está ahí, y es la respuesta a esas preguntas que hace el mismo Dios. Ahora, vamos a leer del versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Ahora, el Espíritu Santo como que concluye con estas verdades. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego, al oír esto, o sea, los que están ahí presentes, se compusieron de corazón. ¿Qué significa compungido? En tu versión, ¿qué dice, Robertito? En mi versión dice conmovidos, conmover. Muy bien, conmovidos. ¿Y Robert? Robert, ¿se fue? Perdón, estoy acá. Estaba en mute. Ah, ¿Qué dice en tu versión? Hechos 2:36. 37, 36 y 37. Sí. Bueno.
32. Hechos 2, 36 al 37. 36 o 37, dice así: Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos de Israelita, ¿y qué debemos hacer? Muy bien. Entonces, ese mensaje a todos los que están escuchando ahí, ¿qué les produce? Sí, una tristeza, una conmoción. Se compusieron del corazón. Pero, ¿cuál es la pregunta que hacen? ¿Qué hacemos? Y eso, esa pregunta, ¿quién la está haciendo? La ley que está, la ley del Muy bien bien, que está en él. muy bien, la ley. Ahí está. Es decir, ese mensaje, es decir, los tiene conmovidos, están tristes, está que su corazón se revienta, pero no hay respuesta, porque ahí está, es la ley. ¿Qué tengo que hacer? Y es la misma pregunta que preguntó a Saulo, cuando dice: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Ahí está exactamente lo mismo que ocurrió ya con Saulo, está ocurriendo aquí con el Espíritu de Dios, y exactamente nos puede mostrar a Abel y a Caín, y cualquiera en la historia. Exactamente es el mismo principio que Dios aplica por todas las épocas, porque es su evangelio, y su palabra es exactamente la misma que se cumple como una obra perfecta en ellos primero, y participativa pues a la humanidad. Entonces, aquí nos ratifica que la humanidad no tiene respuesta para ese mensaje. Entonces, ¿quién tiene que dar la provisión? Dime, sí, dime, Robert. Ese paralelo que leímos ahí, o sea, eso es lo mismo que hizo Caín bajo la ley. Exacto. Hasta él hizo. Exactamente. Ese mensaje, es decir, todo eso porque es la ley que lo tiene encerrado, y ese mensaje está llegando ahí, clarito. Wow. Porque no es posible que sí, que Abel sí y que Caín no. No. El hecho de que lleva una ofrenda a su manera ratifica que él sabía que tenía que llevar una ofrenda de sangre. Y lo ratificamos en el versículo 38, cuando le preguntan qué, y el Espíritu Santo les contesta: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una, digamos, son comandos. Tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es entre ellos, y ellos lo cumplieron antes de la fundación del mundo, y se lo participaron a Adán y a Eva, a Caín y a Abel, y a cada uno de la historia. Ese arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 15, 10. 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Exacto. Gracias. Ok.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ahí nos está ratificando, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tristezas, una según Dios y otra según el mundo. Una produce salvación y la otra produce muerte. Y Entonces, esa es la respuesta. Dale, por favor. dice que una produce el de Dios, el arrepentimiento de Dios, la tristeza de Dios, y la otra produce el del mundo, el arrepentimiento de uno mismo, que se siente mal, La humanidad. la humanidad, y ahora va a hacer para que no se siente mal. Exacto, sí. Es decir, de todas maneras, me siento mal, es muy triste ese mensaje y aquí llevo esta ofrenda. Wow. Entonces, esa tristeza, ¿cómo comunica Dios esa tristeza? ¿Y por qué está triste Dios? ¿Y cómo la comunicó? Allá atrás. Y aquí cómo la está comunicando con los judíos, a través del Espíritu de Dios. Lo comunicó Por el Isaías evangelio. 50. Muy el bien, evangelio. Isaías 52. Vamos a leer los tres últimos versículos del 52 y el capítulo 53 todo, que son 12 versículos. ...52 del versículo 13, 14 y 15... y del capítulo 53 del 1 al 12... para ver cómo comunica Dios esa tristeza. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará
perdón, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, ¿cómo comunica Dios esa tristeza de él? Wow. Y A podemos través leer claro, del Evangelio, todo, vida, obra, muerte, resurrección. su palabra. ¿Cómo le comunicó a Adán y a Eva? Hay Génesis 3:15. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende el Evangelio? Leyéndole. Gálatas 1:11 y 2. Gálatas 1:11 y 2. ¿11 y 12? Sí. Gálatas 1:11 y 12. Sí. Sí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Absolutamente revelación. Mm. Porque ahí están preguntando, entonces, ¿qué haremos? Mm. La humanidad ahí no tiene respuesta. Está triste, está confundida, ese corazón está que se revienta ahí. Pero la respuesta no está hasta que no venga la revelación. Y ahí viene el Evangelio y es una obra de iluminación del Espíritu de Dios. Ese arrepentimiento, es decir, la ley sí los tiene encerrados y los está conduciendo hacia el Mesías para llevarlos a ponerse de acuerdo con Dios. Ese arrepentimiento porque están tristes antes de que les dé la provisión al Espíritu de Dios que sea arrepentidos. O sea, hasta que no dé el arrepentimiento, el ser humano no puede producir eso. Por lo tanto, ese es el, claro, ahí entonces en Caín y Abel, por medio de la ley, Dios le reveló, o sea, no es que le reveló, como vimos ahí en Hechos 2, ese mensaje, el mensaje por medio de la ley, le llegó tanto a Caín como a Abel, inalterable, o sea, entendieron, no hay excusa para eso. Perfecto. Ahora, sí, correcto. Uno de ellos recibió revelación de ese evangelio, que es Abel, Sí. pero no Caín. Sí, y eso porque uno sí y el otro no. Y yo digo para que lo entendamos, para que lo conozcamos, que no es por la humanidad. Exacto, porque la humanidad no tiene respuesta. Ahí Exacto. dijo, ¿qué haremos? Entonces podemos decir por qué Caín no. Yo diré que porque no quiso. No es porque Yo no, diré, él no quiso. Porque están tristes, están con el corazón roto todos. Ese mensaje lo parte a cualquiera. sí, Y va siendo simultáneo. La ley los está convenciendo de que son pecadores. Ese es el trabajo de la ley. Pero simultáneamente está llegando ese mensaje del Evangelio. Porque aquí están, nos lo muestra gráficamente con la llegada del Espíritu Santo. Están todos ahí y se ponen a escuchar ese mensaje y primero les presenta el Evangelio clarito y luego entonces va al Antiguo Testamento para iluminar que no se está hablando, que no es David, que David fue enterrado y que luego esto es por el conocimiento de Dios, es decir, el mensaje llega completo a esa humanidad.
y la humanidad no tiene respuesta para ese mensaje. Claro. Por eso, Ahí, dale. Sí. No, que entonces, después del Evangelio, que Dios les revela por medio de la ley, del bien que está en ellos, que lo impulsan a presentar estas ofrendas ante Dios, ahí Dios nos está mostrando esas dos tristezas que nos habla en 2 Corintios. Una, esa tristeza que es de parte de Caín, que es la humanidad, que produce muerte, separación, y la otra tristeza que es de Dios, que produce arrepentimiento y vida. Correcto. Ahí está el mensaje. Ahí se entiende exactamente, porque es que Caín lo dejó en la humanidad. Claro. Exacto. Tal cual. Ahora como se ve, es como, ay, pobre Jesús, ay, cómo lo mataron, ay, cómo sufrió en la cruz, qué horror, qué terrible. Para mí esa es la tristeza del mundo. Hay una cosa ahí que te conmueve, pero esa tristeza me lleva a la muerte. Y la tristeza de Dios en cual no hay arrepentimiento ninguno, porque lo leímos en Isaías 53. Correcto. Complació, era un diseño que era perfecto entre ellos. En el mío, en el Isaías 53, en el primer versículo, me encanta esta versión porque dice, nadie ha creído. No escuchamos, Robert. No escuchamos. Mensaje. Tu internet hay mucho, no se te escucha bien. Fíjate ahora, tu internet. Aló. Ahora, a ver, a ver, de vuelta. En el versículo 1, en el de Isaías 53, dice que Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. Y ahí Dios está afirmando que esto no es por el humano. Esto no es, nadie puede creer esto. Es imposible. Y es solamente entre ellos. Y y esa revelación que son de ellos, nada más, es por participatorio. Y es algo tan maravilloso eso. Wow. Y es lo mismo con Caín. Así mismo fue con Caín. Así es conmigo cuando no le creo. Vuelvo a esa sabiduría del mundo que es diabólica, que me enfoco en mis sentidos, me enfoco en cómo me siento, me enfoco en cómo lo interpreto, me enfoco en mi opinión, lo veo así. Y no es. Eso es un engaño terrible, un autoengaño terrible. Wow. Muy bien. Entonces, regresando a Hechos 2:38, arrepentidos. Y ese arrepentimiento, pues, Dios lo comunica por medio de su palabra. Es decir, Él mismo lo produce, que la palabra es Él. Es decir, esa tristeza, ese corazón que se revienta, pues con esa provisión de que viene la revelación del Evangelio por participación. Y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se va a bautizar cada uno? Entonces aquí el diálogo es entre ellos. Y el bautismo, ¿a qué bautismo se está refiriendo? En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Muy bien, aquí antes de ascender al cielo, el Señor Jesús les dice que se queden ahí y que tienen que esperar la promesa del Padre. Y que Jesús en la tierra les dijo de esa promesa. Y Él tiene que subir para enviar esa promesa. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que el bautismo espiritual real es con el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué clase de bautismo recibieron Adán y Eva? Abel, Ese el mismo. creyente del Antiguo Testamento. Sí, este espiritual, el mismo, pero la visual podemos ver en las túnicas esa cubierta y en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 6, 1 Corintios 10. ¿Me repiten el pasaje anterior que no lo noté, por favor? 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 6. Sí, ese sí, pero el anterior que leyeron, que no lo noté. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Ah, ya. Gracias, David. Hechos 1, 4 y 5. Gracias. Correcto. Ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, entonces, esa visual de la nube y el mar, ese fue el bautismo, es decir, estaban sumergidos, estaban protegidos por el Señor, pero esa es la obra física, como Noé y su familia en el arca. Y pues en cada época o en cada historia, pues Dios visualmente da como la obra física para afirmar el bautismo espiritual, que es con el Espíritu de Dios, o sea, ese nuevo nacimiento. Y en el momento de ese nuevo nacimiento, ¿qué tiene que suceder? En el mismo 1 Corintios, pero capítulo 12, versículo 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el bautismo espiritual es sumergirnos en el cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia, mediante el nuevo nacimiento. O sea que el cuerpo de Cristo espiritualmente está compuesto por hijos de Dios en participación, a quienes se les haya revelado quién es Jesús. Desde luego conociendo a Dios y quién es Jesús, pero es por revelación del Evangelio que se introduce en el cuerpo de Cristo. Y dice el resultado en Hechos 2,
perdón de pecados. No tienen que pedir perdón ni nada. Esa obra incluye como resultado el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es en la participación. Bueno, para ellos originalmente, pero la participación para nosotros. En Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Perdón, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la historia original ellos, y porque eso pasó en ellos la primera vez. En él, o sea, el tildado está hablando en el contexto anterior del Señor Jesucristo. También vosotros, ellos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en ellos, y habiendo creído en él, oír la verdad produce creer. Los únicos que pueden creer son ellos. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo es en ellos, pero participativo entonces con los hijos de Dios, pero con los principios y a la manera de Dios, es decir, repitiendo su vida en cada ser humano. Y entonces, ¿qué tuvo que ocurrir en ellos? Porque cuando la carne no tiene respuesta, entonces para que puedan entender y puedan creer, que tiene que ocurrir. Y vamos a leer en adelante como el resultado de esa conversión en Hechos capítulo 2, 39 al 42. ¿Dónde, Jairo? Hechos capítulo 2, donde estamos originalmente. La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué tuvo que suceder? Sí, que para poder creer ellos ahí, porque el Espíritu Santo de Dios está diciéndoles por comando, arrepentidos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, del 39, bueno, puede ser hasta el 47 para ver el resultado de eso que sucedió ahí. Entonces, luego vamos a mirar qué tuvo que pasar en ellos para que se pudieran arrepentir, a bautizarse en el nombre del Señor Jesús y recibir el Espíritu Santo. Cumplir la ley, ¿no? Y la ley se puede cumplir Hechos. en el Evangelio, correcto. Pero para que se pueda recibir esa participación, que tuvo que suceder en esos que están preguntando, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, entonces, ese es el resultado de esa conversión. Pero entonces, ¿qué tenía que sucederles para poder apropiarse o para que Dios pudiera participar la vida de ellos, ese arrepentimiento de ellos, ese bautismo de ellos, ese recibir el perdón de pecados de ellos y el Espíritu Santo como sello? Recibir recibir el mensaje, dice, ¿no? Sí, Pero claro, no, sí, reciben el pero- mensaje, claro, pero lo recibió y la humanidad tenía respuesta. No. no. En Juan 6, 28 que dice, y la gente preguntó, ¿qué debemos de hacer? Correcto. Y el 29 dice, Jesús respondió, y esta es la obra de Dios, que le crea. Correcto. Sí, y es la obra de Dios. Pero para poder creer entonces, ¿qué provisión tiene Dios que colocar ahí adentro? Porque en el modelo perfecto, en Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, El nacimiento. ¿sí? Versículo vamos a leer versículo 21 nomás. Lucas 2:21. Sí, Lucas 2:21, ese nomás. Sí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, en el cumplimiento de la ley, lo que dijiste, Robert, Nació. aquí está esa circuncisión, que es lo físico, que está mostrando. El nuevo nacimiento, una nueva creación. Y esa nueva creación. Entonces, ¿quién es? Él. El Evangelio. Porque al recibir el juicio de Dios, es terminado. Dios lo destruyó. Pero al ser cumplida la ley, entonces surge la justicia, surge la salvación. Y aquí está mostrándonos que cuando Dios le dijo a Abraham allá que se tenían que circuncidar a los 8 días, esa es la señal física del pacto, del nuevo nacimiento. Y aquí estaba, pues como es la historia de Dios acerca de su hijo, desde ella está pensando en Dios Hijo. Porque el segundo Adán, que es Jesús, es perfecto. Y se encarna Dios Hijo, el Cristo. Y sí,
físicamente nace, pero a los 8 días viene la circuncisión, indicando que esa es la nueva creación. En Deuteronomio 10, Qué maravilloso. 12, No, por eso la muerte no lo podía, no, no lo podía absoluta, no podía tocarlo. Sí, muestra una separación. Y por lo físico, una muerte que es lo visual. Pero esa es la obra, esa muerte física es la obra para darle vida a ese Dios Hijo que es la fe. Y ese es el último enemigo, ¿no? La muerte, que dice, Sí. no sé, creo que en Corintio, ¿no? Sí, señor. Ese enemigo y realmente ese es el golpe a Satanás en la cabeza. Golpe mortal. Y ese es el último enemigo para vencer. Porque Dios colocó la potestad de la muerte en Satanás. Y por eso con la resurrección, el Evangelio, pero la resurrección es el golpe mortal para esa serpiente antigua. Qué maravilloso. Qué maravilloso, ¿no? Qué cosa que ese acto de uno es tan grande, no tengo palabras para describirlo, pero es tan grande que es suficiente de participarme eso que quedo también yo como santo en él. Sí, sí, eso es de su misma naturaleza. Somos humanamente hablando, para poderlo entender, del mismo material espiritual de Dios. La misma raza. Porque cuando le trajo Dios a Eva, a esa ayuda idónea, dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y carne y huesa de lo físico. Pero ese varón y esa varona del mismo de la misma esencia espiritual de Dios hizo esa otra creación, igual que Adán. Deuteronomio capítulo 10, 12 al 21. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén. Deuteronomio, Entonces, ¿cuánto? capítulo 10, Versículo. Del 12 al 20. Gracias, ahora sí. 21. 21. 21. Wow. Los primeros 2 versículos.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esa demanda de Dios, ¿para quién es? A él, ¿Y quién la puede cumplir? él. Por eso, ve Dieguito, por favor, a Juan 9:31 para mirar quién es el único que puede cumplir eso. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está. El único temeroso y el único que ha hecho la voluntad de Dios, a ese es el que oye. Y ese es el único Y que por puede amarlo Correcto. y obedecerlo. Todo lo que está escrito por la ley ahí, porque lo hizo por la ley de la esclavitud y por la ley de la libertad. Luego en el 14, viendo a Deuteronomio 10, dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. 3 veces plural. Y eso nos da mínimo 6 cielos, poniendo en plural cada uno. Pero son muchos cielos, realmente. El universo, ¿no? Sí, el universo, es decir, porque nos dice que en el tercer cielo es donde está el paraíso. Pero según esto, cielos, 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 según la matemática y por la ley, es 3 por 2, 6. Pero pueden ser más, porque el plural comienza en 2. Y dice, los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esa ya es la simiente, porque Dios creó todo por medio de Él, y para Él y por Él. Entonces todo está en Dios, pero aquí la nombra como la simiente. Ahora dice, solo de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Parece que solamente una vez se agradó Él, de los padres. Ahora, ¿quién puede agradar a Dios? Dios. Y solamente ellos, y de los padres. Entonces, cuando dice que vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y yo seré para ellos como padre. Y ellos serán mis hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso en 2 Corintios 6, 16 al 18. Ahora, padres en plural. El primero que se introdujo en ese primer Adán, ya nos ha afirmado que es Dios Padre. En el primer creyente, que es Adán, se introduce Dios Hijo, el justo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, o sea, bautizados por el Espíritu de Cristo. Pero ese Espíritu de Cristo viene y se encarna en el segundo Adán. Vive físicamente el Evangelio. Se va y envía a Dios Espíritu Santo. Entonces, en esencia, cada uno, porque primero el Padre fue el primero que se encarnó como Padre. En Adán está el justo, que es el Dios de la libertad, el Dios de la fe,
el que dice y el Padre es el que hace, y el Espíritu Santo viene a repetir el Evangelio. Entonces, cada uno como Dios hace la función de Padre. Por eso está hablando de plural, entre ellos. Y solamente se agradó una vez con ellos antes de la fundación del mundo. Porque en la humanidad fue por participación absolutamente. Porque el único que puede agradar a Dios es Él mismo. El único que puede creer es Él. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, escogió su descendencia, y esa descendencia la escogió antes de la fundación del mundo, es decir, cuando desarrolló el Evangelio allá. Después de ellos, después de los padres, entonces la descendencia. A vosotros de entre todos los pueblos, entre ellos, como en este día. Y luego si viene lo que estamos hablando, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí está la circuncisión. Y es espiritual. Y ocurrió allá antes de la fundación del mundo. Y la circuncisión es esa nueva creación. Ya cumplió el Evangelio. Porque ahí nacen ellos de nuevo a la comunión. Porque esa provisión era exactamente para solucionarles la separación de la comunión entre ellos. Pero luego en lo físico, ellos se introducen para participar ese plan soberano, ese determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios a la humanidad. No endurezcáis más vuestra cerviz. Y ahí está la humanidad, el pecado, ¿no? El endurecimiento de los que no creen. Bueno, y entonces en Gálatas capítulo 6, vamos a dejar planteado para la próxima clase entonces. Gálatas capítulo 6, esa nueva creación. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 17. Bueno, al 18. Con la despedida y todo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén y amén. Amén. Chao, mis hermanos. ¿Qué crees que sea? Te revientas donde no saques algo por tu boca, Dieguito. ¿O no? ¿O ya sabías? Qué hermosura, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa, porque el mundo en donde vivimos hoy, todo es
como, veo películas, historias, y son todo historias humanas, historias del bien y el mal. Y esta historia trascende, esa historia de Dios trascende todo eso. Es una historia completa, segura, cierta, es suficiente, es algo impresionante, y de ellos, y tan bueno que es Dios, que le complació a él de regalarnos a los seres humanos, de ser parte de esa salvación por participación, no por otra cosa, solamente como un regalo. No es como un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Y qué cosa tan maravillosa, ¿no? Qué cosa como de un ser puede participar una salvación que te da vida eterna, te participa a ese regreso a la comunión, a ese regreso a la intimidad, a la santidad con Él. Es algo, no hay otra. Los ángeles gritaron, imagínate, los ángeles gritaron de ver a Dios creando la tierra. Imagínate, y eso que ellos no saben lo que es tener a Cristo dentro de ellos. Y imagínate uno que está, un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento es uno. No hay un nacimiento en mí, él me participa en él, y eso es suficiente para darme la vida eterna. Eso es maravilloso, esa historia. Maravilloso. Hermoso. Lo que hoy me reveló Dios, justamente lo encontré acá en Gálatas 6, del 11 al 18, viendo la obra que tenía enfrente Caín y Abel, y cómo es que en mi versión dice, en el versículo 13, ni siquiera esos que están circuncidados, obedecen la ley. Viendo esa ofrenda de Caín como esa circuncisión, ¿no es cierto? Pensando que estaba cumpliendo con la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en el cuerpo. Él se quería jactar con esa ofrenda, de que estaba cumpliendo con la ley. En cuanto a mí, jamás se me ocurría jactarme de tal cosa. Ahí lo tenemos a Abel, que no se jactó de nada, ¿no? Que sabiendo que no es la obra de Abel, sino del justo que está en Abel. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí, él reconoce que es pecador, el justo le revela al Hijo de Dios que es pecador, y no para él, y no para el mundo, siendo Cristo el primer pecador, porque él se ofreció por todos los pecados. Es una maravilla. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. O sea que la ofrenda en sí no servía para nada, ni la de Abel ni la de Caín. Lo que sí importa, dice, es la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? La que estaba en Abel, el justo. Hermoso. Nada más. Amén. Casi nada, casi nada. No es mi Pero oración. mirá por dónde me llevó todo, y estuvo acá al final, acá, en Gálatas 6, 11, 18. Sí, increíble, Pero antes de sí. llegar acá, cómo fue reafirmando todas esas verdades que ya están en nosotros. Así Y es. qué hermoso, qué hermoso. Y no es que, ay, yo lo amo, no es por mi amor, yo no puedo amarlo, no es mi fe, no es mi amor, no es mi obediencia, no es que estoy estudiando, estoy conociendo, no soy yo, son ellos, y él me lo participa en ese conocimiento. Es qué cosa. Y brota a través del Hijo de Dios, o sea, de nosotros,
lo que Él es, porque Él se está, digamos, como encarnando, está, es como dijo Juan, por la boca de Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. El que tiene que crecer es Cristo y el que tiene que menguar es el Espíritu Santo. Entonces, que no aparecemos para nada, para nada. Por eso esto desaparece, lo físico desaparece. Uy, no, esto es Y impresionante. es el verdadero descanso, ¿no, Jairo? Oh, Diego, ¿Y qué es lo que leímos ahora mismo en el último pasaje que leímos, que dice, creo que fue Gálatas 6, sí, en gloriarme en la cruz? O sea, que hay un gloreo, hay una jactancia de ellos apropiadamente, así, adecuadamente. tremendo, es que es tremendo, es decir, son palabras verdaderas, eternas, wow, que son llenas de vida, que no hay argumento ahí contra eso, absolutamente nada, nada. Y la manera como va haciendo esa edificación, esa sobreedificación, con cuánta paciencia, con cuánto amor, para llegar a eso. Impresionante. Bueno. Dieguito, sos grande. Estos hermanos, bueno, no sé, es que, bueno, a ver si lo puedo decir. Cuando estábamos mirando que ahí en Hechos capítulo 12, el versículo 38 me llamó mucho la atención y creo que ahí se quedó en mi mente, no, ya como que lo demás se me olvidó. Cuando el Señor dice, Se está Pedro les oyéndose dijo, como perdón, Dieguito, se está oyendo como con eco. ¿con eco? No sé. Espérenme un segundito. Ok. Como si estuviera metido entre, pues sí, está en un cuarto, pero me imagino que no se está ahogando, pero a ver, aló, No, no te no, escuchamos, ahí no te escuchamos. ahora sí, no, Ahora sí. para el meme, aló, ¿Ahora sí? Sí, sí, quieto de lo que digo, Me quedo así quietecito, ¿verdad? dale, sí, Ok. Bueno, ¿qué era lo que estaba diciendo? Ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, pues me llamó mucho la atención cuando dice Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Pues, o sea, me llamó mucho la atención cuando dice cada uno, porque fue bonito como el Señor nos centró en ellos, no en nosotros, sí por la participación, pero realmente los que tenían que hacer ese proceso, iban a pasar por ese proceso, era cada uno de ellos, que lo vimos allá con Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, cuando él dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros, y ese vosotros son otra vez. ellos. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y junto con lo que leímos en Primera de Corintios, ya les digo cuál, yo creo que sí, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, porque es que no sé cómo explicarlo. O sea, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Me hacía pensar allá en Corintios 6:16 y me hacía pensar en Primera de Juan capítulo 5, en ese plural y en ese singular, en ese templo de Dios. Entonces, o sea, cuando esa tristeza de Dios es como compartida, ¿cierto? Entre ellos, y cada uno de ellos se arrepiente y ese bautismo, me preguntaba, y es la pregunta que tengo realmente, tiene que ver con ese restablecimiento de ese templo espiritual de ellos, porque es que cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu, o sea, tiene que ver con ese restablecimiento de ese templo espiritual. La comunión, que regresan a la comunión. Que regresan a la comunión. Porque ese templo fue destruido. Ajá. Pero cuando se ofrece
el Cristo lo destruye a él, pero con esa destrucción cumple el juicio y sale el Evangelio y la justicia es la que lo regresa a ellos a la comunión y esa comunión queda restablecida, que está representado por el templo. Por el templo, en un solo aspecto. Sí, eso fue lo que como que me llamó mucho la atención. Hermoso, hermoso. Wow. Hermoso. Qué bonito. Hola, ¿cómo están? Hola, Familia. Gene. Hola. A mí Dios me enseñó cuando leíamos Gálatas 6, me llamaba mucho la atención el 17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y veía cómo ese caminar del mismo Dios, haciendo su obra en él, pasa por todo, y por todo es por él mismo. Así se me dibujaba hoy la clase, o sea, como de principio a fin es Dios, siendo siervo, siendo esclavo, siendo enjuiciado, siendo libre, siendo extranjero en la cita anterior, todo él pasando para él, porque era para su propia vida. Y realmente me parece una obra impresionante ese cuerpo, porque en el bautizo en ese cuerpo, en esas marcas. ¿Y quién bautizó a quién? ¿Y en nombre de quién? Eso me impresionó. Hermoso. Y bueno, Buenas noches. A mí buenas noches. me pareció, ¿cómo están? A mí me pareció muy hermoso ver ese arrepentimiento y cómo me lo muestra en la humanidad para muerte. Y me llevaba como ese arrepentimiento en la humanidad es físico, pero era un arrepentimiento espiritual para vida. Pero ¿quién se puede arrepentir espiritualmente? ¿Quién se puede reconciliar espiritualmente? Entonces me mostraba mucho ese vosotros también y ese ellos. Y me impresionaba porque dice, seréis bautizados. Y dice, recibieron su palabra y fueron bautizados. Entonces me muestra cómo el bautizo es por la palabra de Dios y esa palabra es el evangelio. Entonces son bautizados por su mismo evangelio. Y ahí veía la comunión entre ellos, el regresar entre ellos. Y me llevaba a una cita en Romanos 5 que dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estamos ya justificados en su sangre por él, seremos salvos a la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos a Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y me mostraba esa reconciliación entre ellos y en comunión cuando íbamos a Isaías 53 y toda la vida de ese evangelio, todo lo que tuvo que pasar ese evangelio para llegar a esa gloria de la reconciliación. Qué maravilla. Qué cosa hermosa. Qué verdad. Muy bueno, muy bonito. Buenas noches, hermosa la clase. Hoy permanezco en silencio. A mí Dios me enseña
Me impresiona ver esa obra en Jesús que en verdad se ve como muerte, pero es para dar la vida. Ujú. La verdad que me impacto con los comentarios del Señor en cada uno de ustedes, porque es Ajá. algo maravilloso, tan hermoso, ese idioma tan linda, tan algo que no sé, lo disfruto mucho y me deleita. Tal cual, igual. Ujú. Tremendo. Bueno, Bueno, familia, familia, nos Jairito, vemos muchas todo gracias. Familia, Gracias al mis Señor por hermanos, dentro esta clase. gracias. de 8 días. Y así Dios Lo lo vamos a tiene. tener Claro. a Cristian con nosotros, diciendo amén a todos. Ah, sí. Importante. Salutación. Nos hace Sí, falta, hace falta. sí, mi vida. Bueno, Ajá. nos vemos, familia. Ok. Que Gracias, lo descansen. mismo. familia, mis hermanos. Hasta Todos, luego. Chao, que estén muy gracias. bien. Chao, chao. Dios nos Chao. guarde. Chao. Sí, bye, Gustavo. Bye, Jairo. Bye, Gustavo. Chao, Robert. Mañana viene Chris. Mañana por la mañana sale y llega como a las 11:30, 12. Ay, Sí, qué lindo. 11:30, 12 del mediodía. sí, de mediodía, porque creo que el avión sale a las 9 algo, 9 y son Ajá. como 2 horas y media.